Además de mancha marrón y tizón morado por Cercospora kikuchi, existen otras dos enfermedades muy importantes que debemos aprender a reconocer para poder efectuar el manejo en ocasiones que éstas se presenten. Una de ellas es mancha ojo de rana, provocada por el hongo Cercospora zogina, y la otra es roya asiática, ocasionada por el hongo Phacopsora pachyrhizi. Mancha ojo de rana también es un hongo. Se observa todos los años, al menos en la provincia de Entre Ríos, al final del ciclo, en hojas verdes remanentes. Y nosotros decimos solo para la foto, porque no tiene ninguna relevancia. Pero es muy importante que reconozcamos que esta enfermedad está presente, pero que se encuentra anualmente con variedades de soja resistentes. Es una enfermedad esporádica, a diferencia de mancha marrón y tizón foliar o tizón morado, pero es devastadora sobre variedades susceptibles. Es un hongo necrotrófico, es decir, es capaz de vivir en la semilla y en el rastrojo y de producir síntomas en tallos, pecíolos, vainas y también en semillas. Acá vemos un rastrojo de soja con hojas totalmente afectadas por mancha ojo de rana. Es una enfermedad que de esta manera se transmitió por todo el país a través de la semilla. Las manchas son características y es muy importante que las observemos detenidamente para no confundirla con efectos de herbicidas, que es lo más común en los últimos 5-7 años. Estas manchas son importantes porque las reconocemos a partir de que en general y en la mayoría de los casos no poseen halo clorótico. Tienen un borde perfectamente definido y un centro oscuro en sus comienzos. En general pueden ser circulares y a veces cuando se juntan 2 o 3 manchas toman forma irregular. Acá vemos un síntoma típico en pecíolos, acá en tallos. De esta manera quedan las vainas y las semillas obtenidas de estas vainas afectadas tienen esta característica. Vamos a detenernos en esta caracterización de la mancha ojo de rana. En sus comienzos es una enfermedad que no tiene halo clorótico, que tiene un borde definido y un centro oscuro. A medida que el hongo se va alimentando de estas células muertas, el centro se vuelve más claro y sobre el mismo vamos a ver la esporulación a partir nuevamente, como hablamos para Cercospora kikuchi, este hongo es Cercospora zogina, tiene estromas, no son cuerpos lisos, sino que con una lupa se pueden observar como estrellados. Estos estromas, que no es más ni menos que una serie de hifas que se agrupan, a partir de los mismos se van a observar los conidióforos, que siempre son más oscuros, y por encima la presencia de esporos hialinos que bajo la lupa se ven de un color blanco. Acá nuevamente vemos en una forma, en un primer plano, un estroma de donde parten los conidióforos, que sostienen a estos conidios hialinos
muy livianos que van a ser dispersados por el viento, a diferencia de hongos como Septoria glicines que necesitan la presencia de gotas de lluvia. Lo grave de Cercospora sogina es que aún en Argentina existen razas. Por ahora, el mejoramiento vegetal da lugar anualmente a variedades resistentes o de muy buen comportamiento a esta enfermedad, que es realmente una enfermedad devastadora en variedades susceptibles, variedades que aún hoy se siembran en la provincia de Entre Ríos porque son de alto rendimiento. Acá simplemente con esta imagen, para que la observen bien, podemos ver una evolución de manchas. Se observan manchas jóvenes de centro oscuro, como las que estoy marcando, y otras que ya presentan el centro claro con una esporulación marcada. ¿Qué daño provoca Cercospora sogina al cultivo de soja? También una intensa defoliación. Este nivel de manchas en hoja provoca que ante los vientos este área fotosintética se vea completamente destruida, a su vez de reducir todos los parámetros típicos que se utilizan en la fotosíntesis. Cabe destacar que esta es la enfermedad más devastadora que ha tenido en toda su historia el cultivo de soja en la República Argentina. Las epifitias más importantes ocurrieron comienzo de epifitia 2008-2009, principal etapa con pérdida de hasta 2.300 kilogramos por hectárea en el ciclo agrícola 2009-2010 y siguió un año más, 2010-2011, hasta que el mercado pudo volcar todas las variedades de alto rendimiento y a su vez con resistencia a la enfermedad. Justamente, a diferencia de las otras dos enfermedades, hay genes mayores de resistencia, hay variedades resistentes, es necesario el curado de semillas cuando los cultivos han sido afectados y es muy importante conocer, que son trabajos de muchos años, lo que es el UDE, es decir, umbral de daño económico que se realiza bajo monitoreo para un cultivar susceptible, que realmente el UDE, umbral de daño económico, es muy bajo, menos de 2 manchas por folíolo promedio. Fíjense que no podemos tomar una decisión de control químico con el umbral de daño económico, porque ya estaríamos perdiendo kilos de nuestro cultivo. Vamos a utilizar lo que hoy mencionamos, que es el umbral de acción o UDA o de intervención química, que arbitrariamente podemos decir que es aproximadamente un 20% inferior al umbral de daño económico que se ha obtenido por diversos trabajos de investigación. Acá vemos una semilla con numerosos estromas y aquí se puede ver como un cepillo constituido por conidióforos y conidios de este hongo. Acá vemos una variedad de hoja angosta donde podemos ver realmente el tipo de síntomas, manchas muy grandes. La cuarta enfermedad que vamos a abordar con mucho énfasis y muchas imágenes es la roya asiática de la soja, otro hongo, Phacopsora pachyrhizi. Acá podemos ver una hoja trifoliada de soja obtenida de cultivos de la Estación Experimental Paraná y miremos bien la fecha, 11 de abril de 2019. Es decir, que nosotros no pudimos, debido a la pandemia, saber qué pasó en esta campaña desde el punto de vista
sanitario específico de roya asiática. Y acá vemos gran cantidad de puntos. Una hoja aún verde con miles de puntitos y una hoja que ya está muy clorótica por la acción de este hongo, que a diferencia de los anteriores es un hongo de naturaleza biotrófica. Ya lo vamos a explicar. ¿Cuál es la importancia de estas imágenes? Que cuando vemos esto es absolutamente tarde para poder intervenir en un cultivo. Aquí ya no hay nada por hacer. Esta enfermedad se debe detectar con un bajo número de pústulas, no más de una, no más de 2 pústulas, algo muy difícil para los monitoreadores, que por suerte se apoyan en los trabajos que se realizan en distintos lugares del país, de los países vecinos y también en la Estación Experimental Paraná, que es un monitoreo preciso que requiere de la utilización de lupas de mesa con más aumentos que el de 20X que habíamos dicho que podíamos observar, por ejemplo, las cercosporas. Acá vemos una hoja y vean que aquí hay un color azul que es la marca de la tinta con la que hemos indicado la presencia de una pústula. Bueno, en la Estación Experimental Paraná se ha desarrollado la capacidad de poder hacer estas detecciones muy tempranas. Generalmente las vamos a buscar a las pústulas cercanas a las nervaduras, porque requiere humedad y acá, entre los tricomas y la nervadura, se mantiene por más tiempo la presencia de gotas o la presencia de agua. Es interesante y fundamental observar las pústulas en el envés de las hojas en forma primaria. Luego, cuando el ataque ya se ha desarrollado y es severo, las pústulas se observan tanto en el envés como en el haz de la hoja. ¿Qué es una pústula? Es una elevación sobre la hoja, lo denominamos vulgarmente un volcancito, que cuando joven, miremos aquí, este aspecto brillante, aún está cerrada y luego se abre por un ostíolo, por una boca superior, de donde surgen las uredosporas, que son estas, que son de color hialino, realmente vamos a ver en otras diapositivas que se ve de color blanco. Y se asemejan, cuando uno lo mira bajo la lupa, a estar rodeadas de granitos de azúcar. Les decía que hacer una detección temprana de esta enfermedad, que también es devastadora, requiere detectar una pústula donde están las flechas. Prácticamente en la imagen no se ven. Aquí también hay una marcación con tinta para indicar dónde está la pústula. ¿Cuál es la importancia de la roya asiática? Lo observamos todos los años al final del ciclo del cultivo sin hacer ningún daño sobre la producción o daño sobre el rendimiento del cultivo. Es una enfermedad esporádica, por más que decimos que la podemos observar todos los años, es esporádica y devastadora solo bajo ciertas condiciones climáticas especiales, algo que se denomina el temporal, lluvias continuas, 400, 600 milímetros en pocas semanas y muchos días nublados. Habíamos mencionado que es un hongo biotrófico, que quiere decir que es lo contrario de necrotrófico, es incapaz de sobrevivir en semillas o en el rastrojo. Sobrevive en plantas voluntarias que vulgarmente denominamos plantas guachas. Sin embargo, durante todos los años que hemos trabajado
en esta enfermedad, que son más de 16 años, esta enfermedad no se mantiene en las plantas voluntarias de soja en el área sojera argentina, sino que nuestro país depende de inóculo externo, de inóculo foráneo, que venga de países vecinos. La Mesopotamia va a recibir inóculo de Brasil, Formosa y Chaco de Paraguay, que tiene mucha soja, y Salta, Tucumán, Jujuy van a recibir el inóculo de Bolivia, que son todos países limítrofes que hacen más de 2 o 3 siembras de soja durante el año. Por lo tanto, tienen inóculo permanente por mucho tiempo. Por eso es muy interesante que nosotros podamos recurrir a algunas páginas excelentes que existen en Brasil y en Uruguay, y también hay relevamientos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán. Acá hemos puesto una pústula de roya con esa gran cantidad de uredosporas que dan el aspecto de azúcar sobre una elevación. Les decía que si recibimos inóculo extranjero de otros países, es importante que nosotros podamos visitar estas páginas. El consorcio Antiferrugem, que indica cómo está hoy el nivel de roya en Brasil. Es una página muy interesante donde muestra en rojo cuáles son los cultivos, indica que estos son cultivos en donde se ha identificado roya asiática. El amarillo significa que son identificaciones en plantas guachas o voluntarias, y el naranja indica que es una unidad que se ha sembrado específicamente para que constituya una alerta de esta enfermedad. Realmente roya asiática es una enfermedad muy grave de Brasil. Y además esta página, que es de naturaleza pública y privada, presenta gran información, estadios fenológicos más afectados, los estados brasileños donde está la roya asiática y cuál es el acumulado a través del tiempo. También otro país vecino que en general reciben inóculo desde Brasil y desde Argentina. Anualmente nosotros tenemos las primeras detecciones y luego lo hacen ellos. Me refiero a Línea de Uruguay, que es similar al INTA de Argentina, donde tienen un sistema que se denomina SARAS, que es un modelo de pronóstico de la enfermedad, donde va indicando el peligro que tiene esta enfermedad. Este es un ejemplo de la dispersión de la enfermedad en 2018. Todavía Uruguay no tiene casos y tampoco Argentina, por más que se están enviando algunas consultas por algunas observaciones. Pero no, es realmente muy temprano y no existen las condiciones climáticas que sean conductivas de esta enfermedad. Para la provincia de Entre Ríos, nosotros, como estación experimental, hacemos estas detecciones. 21 de febrero de 2019. Además de indicar en qué departamento de la provincia apareció la enfermedad, muchas veces donde tenemos gran cantidad de colegas que son nuestros colaboradores, porque no se puede estar en toda la provincia, y siempre se anuncia la fecha de detección, el estado fenológico, el grado de madurez de la soja, cuál es la incidencia, número de folíolos con presencia de pústulas y quiénes han sido los que han detectado la enfermedad, que nosotros posteriormente confirmamos. También en estos alertas que hacemos a medida que va apareciendo la enfermedad en Argentina y sobre todo en nuestra región, indicamos otras detecciones realizadas en distintas localidades de otros departamentos, Concordia, Diamante, Uruguay, Gualeguaychú, que puede tener cualquier orden según sea
la cantidad de monitoreos realizados y observaciones específicas para esta enfermedad. El daño que produce la roya asiática nuevamente es una intensa defoliación. Acá podemos ver Feliciano, año 2005, cultivo tratado, cultivo sin tratar. Realmente las pérdidas durante los primeros años fueron altísimas para la República Argentina, sobre todo para el área delimitada por encima del noroeste de Buenos Aires, por encima de lo que es la pampa húmeda. Las pérdidas más grandes se producen en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Tucumán y Salta. Podemos ver aquí otro caso, cultivo sin tratar, cultivo tratado. San Salvador, año 2005. Y acá podemos ver un caso en la estación experimental, en un lote de soja, y lo hemos especificado, ahí está el pivot de riego, pero este lote no tuvo riego y fue hace relativamente poco, marzo del 2014. ¿Cómo manejamos la roya asiática? Hay genes mayores de resistencia que no son efectivos hasta ahora porque sería necesario acumular al menos, apilar 5 eventos para obtener variedades resistentes. Hay en el mercado algunas variedades que se presentan como resistentes, pero rápidamente se vuelven susceptibles ante la alta variabilidad del hongo. Y también esta enfermedad se puede controlar en forma química, pero siempre y cuando esté presente en el período crítico, entre R3 y R5,5 o R6. Esta enfermedad en años conductivos puede aparecer aún en estados vegetativos. El umbral de acción o de intervención química es de 1 o 2 pústulas, pero no que las observemos en R6 o que las observemos en R1. La tenemos que encontrar en el periodo crítico y dejar que la misma no avance porque realmente en pocos días puede tomar un cultivo. Después de R6, con un llenado completo del grano, no es necesario realizar las aplicaciones de fungicidas. El R6 es un estado donde la vaina está completamente llena y cuando la cortamos hace un ruido característico. Entonces, hemos descrito las 4 enfermedades más importantes del cultivo de soja que hoy debemos tener en cuenta. Si reconocemos estas enfermedades, mancha marrón, tizón morado, mancha ojo de rana y roya asiática, vamos a poder manejar la sanidad foliar del cultivo de soja. Realmente, si podemos caracterizar a cada una de estas enfermedades y poder reconocerlas a campo, vamos a poder llevar adelante nuestros cultivos de soja. Una vez que hemos reconocido y hemos realizado un diagnóstico correcto de nuestras enfermedades en nuestros lotes de soja, es importante saber y definir y tener en cuenta como una regla básica de nuestro trabajo es que un diagnóstico correcto es una buena práctica agrícola. Si nosotros confundimos una enfermedad de naturaleza fúngica con una enfermedad provocada por bacterias, realmente vamos a estar atentando contra la sustentabilidad del sistema agrícola de las distintas regiones. Por eso, el diagnóstico es muy importante y podrán eventualmente apoyarse tanto en las estaciones experimentales como también en las facultades de agronomía y en algunos otros servicios particulares que se realizan para identificar estas enfermedades que son importantes por los efectos que poseen sobre el rendimiento. Una vez que
sabemos reconocer las enfermedades, bajo monitoreo podemos tomar decisiones. En forma general, podemos decir cuál es nuestro periodo crítico entre R3 y R5.5. También, en algunos casos, en años lluviosos, podemos extenderlo a R6, porque es un cultivo con muchas ramas, muchas vainas, que no todas poseen el mismo nivel de llenado de granos. Vamos a dividir la toma de decisiones en estos momentos. Vegetativo a comienzos de reproductivo. Si no veo enfermedad, sigo monitoreando. Si encontramos mancha ojo de rana, que no es común desde 2011 en adelante, salvo algunas excepciones en algunas otras provincias, como puede ser el centro de Córdoba, algunas localidades en el noroeste de Buenos Aires. Pero son excepciones. Dijimos que mancha ojo de rana es una enfermedad esporádica. Si en estos momentos vegetativos a comienzos de reproductivos podemos observar manchas de esta enfermedad, hay que utilizar control químico con benzimidazoles, nuevos triazoles o mezclas de triazol con estrobilurinas. Como ha ocurrido por allá por 2004, 2005, 2006, si llegáramos a encontrar en esta etapa roya asiática de la soja en una campaña con un clima altamente productivo, tenemos que reducir el inóculo inicial. Podemos usar mezclas de triazoles con estrobilurinas. En la otra punta de este esquema de toma de decisiones tenemos la etapa de madurez. Pero lo que más nos importa, y se ha insistido en este curso, es en el periodo crítico, el periodo en que el cultivo de soja hace su rendimiento. Es muy importante. Si en estas etapas R3, R4 no tenemos enfermedades detectadas, seguimos monitoreando. Pero si encontramos algunas de estas 4 enfermedades, es el momento de tomar una decisión. Y acá vamos a usar los mejores productos que estén a nuestro alcance, los productos premium, aquellos que sean mezclas de triazoles, estrobilurinas y carboxamidas o 2 carboxamidas, si ello fuera posible, y en los análisis económicos consideramos que podemos usar estos productos. Todos ellos han mostrado una eficacia para el control de las enfermedades, con excepción de algunas resistencias fúngicas que se están hallando en el caso de Cercospora kikuchi y que se lo buscan en Google, pueden encontrar numerosos trabajos recientes donde se explica esta situación. Pasado el periodo crítico, donde si no había enfermedad seguimos monitoreando, si hay enfermedad hacemos aplicaciones, pero si no hubo enfermedad y estas aparecen tardíamente, en esta etapa reproductiva podemos usar mezclas de triazoles y estrobilurinas para eliminar los efectos que puede tener esta enfermedad sobre las vainas y la calidad de la semilla.